Muy buenos días a todos. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. El día de hoy vamos a hablar sobre cantidad de calor, la sección 5 del capítulo 17. Este tema es muy importante ya que se dan varios fenómenos que nosotros podemos estudiar eh, cotidianamente o podemos ver cotidianamente en nuestra casa o en nuestro trabajo o en diferentes circunstancias. Ahora vamos a definir qué es el calor. Por ejemplo, si nosotros, acá nos da un ejemplo libro que dice, si nosotros introducimos una cuchara fría en una taza de café caliente, la cuchara se calienta y el café se enfría hasta que ambos alcanzan el equilibrio térmico. Y eso es lo que hablábamos nosotros en la sección anterior, ¿verdad? Cómo los objetos llegan a un equilibrio térmico y eso es lo que nos dice la ley cero de la termodinámica. Ahora, esta interacción que causa los cambios de temperatura es básicamente una transferencia de energía de una sustancia a otra. Y a esa transferencia de energía es a lo que nosotros le vamos a llamar flujo de calor o transferencia de calor. Entonces la energía transferida se llama calor. Hay que hacer distinción entre temperatura y calor, que no es lo mismo, ¿verdad? Cuando hablemos de calor, vamos a hablar de transferencia de energía. Y cuando hablemos de temperatura, es que tan frío o tan caliente se encuentre un objeto. Ahora, para hacer esta relación entre temperatura y calor, en el siglo XVIII-XIX, James Joule hizo un experimento donde por acá tenemos una paleta aquí que gira y que está introducida en agua. Ahora cuando esta pesa se mueve hacia abajo, esto gira y entonces esta paleta gira dentro del agua. Ahora, cuando esta paleta gira dentro del agua, hace que la temperatura del agua se caliente. Entonces, Joule, ahí en el siglo XIX, observó que el aumento de la temperatura es directamente proporcional a la cantidad de trabajo realizado sobre el agua. Entonces vio que a medida que realizaba trabajo en el agua, ésta así iba aumentando su temperatura. Y también nosotros podemos aumentar la temperatura, por ejemplo, del agua, transfiriéndole directamente calor, ¿verdad? Y esto pues nosotros lo vivimos diariamente en nuestras cocinas, ¿verdad? Cuando vamos a hacer un té, cuando vamos a hacer café o cocinamos algo, ¿verdad? Lo que estamos haciendo es transfiriéndole calor, ya sea primero a nuestro sartén, ¿verdad? O a nuestra olla, y luego de la olla pasa a los alimentos que nosotros estamos cocinando. Entonces es indispensable para trabajar con calor definir una unidad para el calor con base al cambio de temperatura de algún material específico, ¿verdad? Porque no es lo mismo que yo esté calentando agua o que esté calentando otra sustancia, ¿verdad? Cada sustancia se calienta a cierta temperatura con diferente tiempo de calor. Entonces, a la caloría, que se abrevia como cal, se define como la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de un gramo de agua de 14.5 a 15.5 grados Celsius. Entonces, esa es la definición de una caloría. Cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de un gramo de agua de 14.5 a 15.5 grados Celsius. Ahora,
Esa cantidad de caloría no pertenece al sistema internacional. Por eso es importante hacer una relación entre el sistema internacional y caloría. Por ejemplo, una caloría es igual a 4.186 joule. Y también por acá tenemos una kilocaloría que son 4.186 joule. También tenemos el BTU, que es unidad térmica británica. Entonces, un BTU es igual a 1055 joules. Ahora vamos a hablar del calor específico. El calor específico vamos a denotarlo con la letra Q. Entonces vamos a ver qué se refiere cuando hablamos de calor específico. Ahora, cuando el calor está asociado a un cambio de temperatura infinitesimal delta T, lo llamamos delta Q. Y se observa que la cantidad de calor Q necesaria para elevar la temperatura de una masa M de cierto material de T1 a T2 es aproximadamente proporcional al cambio de temperatura. Entonces, como lo mencionaba anteriormente, ¿verdad? ¿De qué va a depender que la temperatura de esta agua aumente? Pues va a depender de varios factores. Va a depender de la cantidad de agua que haya aquí. Va a depender del calor específico del agua, que es lo que estábamos definiendo acá, que el calor específico es un valor determinado para cada tipo de material que tenemos acá. Y va a depender, pues, prácticamente del cambio en la temperatura, ¿verdad? Entonces, el calor que se le dé al agua, por ejemplo, va a ser igual a la masa por el calor específico por el cambio en la temperatura. Entonces, podemos definir el calor como igual a la masa por el calor específico por el cambio en la temperatura. Y este sería el calor requerido para hacer un cambio de temperatura delta T en una masa M. Entonces, esta es una fórmula que vamos a ocupar bastante en este capítulo, donde tenemos que este sería el calor para hacer un incremento en la temperatura, un delta T, ¿verdad? En cierta masa, que también va a depender del calor específico, que el calor específico pues va a ser una cantidad diferente para cada material. Ahora, este valor específico, perdón, este valor que tenemos acá, 17.3, esta ecuación, puede ser negativo o positivo. Y esto va a depender si el calor entra en el cuerpo o el calor sale del cuerpo. Por ejemplo, nosotros podemos calentar un material o también lo podemos enfriar, ¿verdad? Entonces vamos a hablar que cuando algo se calienta, vamos a decir que le damos un calor positivo, pero cuando algo se enfría, vamos a decir que le damos un calor negativo. Por acá tenemos el calor específico del agua. El calor específico del agua es 4190 joules entre kilogramos por Kelvin. Ahora, el calor específico no es un valor exacto, sino que depende de la temperatura y el intervalo de temperatura. Por ejemplo, acá tengo una gráfica para el calor específico del agua. Entonces, si vemos por acá, acá yo tengo en el eje X la temperatura y en el eje Y tengo el calor específico. Entonces, si se fijan,
el comportamiento de la gráfica no es constante. O sea, este valor que yo tengo acá es un promedio de todos los puntos de esta gráfica. Entonces 4190 es un promedio nada más del calor específico. Y nosotros vamos a trabajar con promedios de calores específicos para un material. Ahora, también podemos hablar de capacidad calorífica molar, que es prácticamente, en vez de utilizar la masa, vamos a utilizar cantidad de moles. Ahora, para esto hay que acordarse un poco sobre la clase de química, donde tenemos, por ejemplo, que la masa total de una sustancia X sería igual a la masa por mol multiplicada por la cantidad de moles. O sea, la masa que tiene una molécula, por ejemplo, por la cantidad de moléculas que tiene un determinado objeto. Entonces, lo que yo voy a hacer acá prácticamente es sustituir la masa que tenía anteriormente por m por n. Y acá voy a tener entonces que el calor sería igual a n por m, que este sería la masa molar por el calor específico por un delta T. Ahora, a la cantidad de m por c se le conoce como calor específico molar o capacidad calorífica molar. Entonces, a esta multiplicación de m por c le podemos llamar como C mayúscula, donde C mayúscula, ¿verdad?, es la capacidad calorífica molar. Entonces, el calor sería igual a N, que es el número de moles, por la capacidad calorífica molar por un cambio en la temperatura. Ahora por acá tengo la capacidad calorífica molar del agua. Por ejemplo, para el agua yo tengo que la masa de una molécula de agua es 0.0180 kilogramos mol por el calor específico del agua, 4190 joules entre kilogramo por Kelvin. Entonces, la capacidad calorífica molar del agua sería 75.4 joules mol entre Kelvin. Bueno, por acá yo tengo valores aproximados de calor específico y capacidad calorífica molar a presión constante, ¿verdad? Entonces tenemos por acá, por ejemplo, acá tengo yo la sustancia, acá tengo el calor específico, por acá tengo la masa molar y por acá tengo la capacidad calorífica molar. Normalmente vamos a trabajar con los calores específicos de las sustancias. Por acá tengo el calor específico del agua líquida, que es 4190 joules entre kilogramo por Kelvin. Ahora, el calor específico de una sustancia, en realidad, a mí, ¿qué me dice? Por ejemplo, para ver esto, vamos a ver el siguiente esquema que yo tengo acá. Dice, el agua tiene un calor específico mucho más alto que el vidrio. Yo aquí tengo calentando agua en un recipiente de vidrio. O los metales, dice, que se usan para hacer utensilios de cocina. Esto explica en parte por qué se requieren varios minutos para hervir agua en una estufa, aunque el recipiente alcance una temperatura alta con gran rapidez. Ahora, por ejemplo, vamos a ver si está el calor específico del vidrio por acá. Creo que el del vidrio no está, pero por ejemplo el aluminio, vamos a ver que algunos recipientes en los que nosotros calentamos agua están hechos de aluminio o hierro podría ser. Si se fijan, acá el calor específico del aluminio es 910 a comparación con el calor específico del agua, que es 4190.
Ahora, el calor específico entonces vendría a ser más o menos como eh, la capacidad para que una sustancia permita el calor o deje escapar el calor. Entonces, si ven, el calor específico del aluminio es 910. Ahora, el aluminio o el vidrio, por ejemplo, alcanzar cierta temperatura le es mucho más fácil que al agua. Como dice acá, por ejemplo, si yo estoy calentando este recipiente, a este recipiente alcanzar, por ejemplo, 50 grados, le es mucho más rápido que para el agua. Al agua alcanzar 50 grados, pues le tarda un poco más de tiempo. Y esto pues se ve representado en el calor específico. Entonces, aquí hablando de calor específico, vamos a hablar qué tanto permite o deja salir el calor alguna sustancia. Vamos a continuar y vamos a hablar ahora sobre calorimetría y cambios de fase. Ahora, esta sección es muy importante y esta sección es de la cual vamos a realizar algunos ejercicios porque es una sección bastante importante. Porque vamos a hablar de calorimetría. Y la calorimetría significa lo que es la medición del calor. Y los cambios de fase, cuando hablemos de cambios de fase, vamos a hablar sobre los estados de la materia. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos hielo, y si el hielo se derrite, entonces este pasa a agua líquida. Y si el agua líquida nosotros la calentamos hasta 100 grados Celsius, entonces esta agua se va a evaporar. Y a eso le vamos a llamar entonces cambios de fase, ya sea de de forma inversa o directa. Por ejemplo, yo puedo pasar de hielo a agua o de agua a hielo. Entonces vamos a ver cuál es la cantidad de calor que yo necesito, por ejemplo, para derretir un cubo de hielo. O cuál es la cantidad de calor que yo debo de quitar, por ejemplo, para yo congelar un cubo de hielo. Entonces, le vamos a llamar fase a un estado de la materia. En esta clase vamos a trabajar con los estados de la materia: sólido, líquido o gas. Entonces, cuando hablamos de cambio de fase, quiere decir que va a haber un cambio de fase, ya sea de sólido a líquido, de líquido a gas, o de gas a líquido, de líquido a sólido, o viceversa. Y en algunas circunstancias también pueden haber cambios de fase directos. Por ejemplo, en algunos materiales se pueden pasar de sólido a gas directamente. Entonces tenemos que para una presión dada, vamos a trabajar con una presión constante, por ejemplo, la presión atmosférica. Los cambios de fase se dan a una temperatura definida y generalmente acompañados por absorción o emisión de calor y un cambio de volumen y densidad, ¿verdad? Por ejemplo, para el agua nosotros ya tenemos definida cuáles son las temperaturas en las que el agua cambia de fase, ¿verdad? Sabemos que si el agua llega a una temperatura de 0 grados, pues se va a congelar, y si llega a una temperatura de 100 grados, pues se va a evaporar. Entonces, también nosotros para cambiar de fase a una sustancia, nosotros debemos de ya sea darle calor o quitarle calor. Por ejemplo, para convertir 1 kilogramo de hielo a 0 grados en 1 kilogramo de agua líquida a 0 grados y a presión atmosférica normal, necesitamos 3.34 por 10 a la 5 joules de calor. Por ejemplo, acá
Acá tenemos un ejemplo. En este recipiente hay agua líquida y también hay cubos de hielo. Ahora, si nosotros introducimos un termómetro en este recipiente, el termómetro nos va a arrojar 0 grados. Ahora, acá tenemos hielo, pero también tenemos agua líquida. Quiere decir que sí existe agua líquida a 0 grados también. Entonces, el calor que se necesita para pasar de hielo a agua líquida a 0 grados es de 3.34 por 10 a la 5 joules. Entonces necesitamos cierto calor, ¿verdad? Para cambiar de fase a una sustancia o quitarle también calor si vamos en el sentido inverso. Entonces a esto que tenemos acá, a este calor que tengo por acá, le vamos a llamar calor de fusión. Quiere decir que es el calor necesario para que yo pueda fusionar el agua en este caso. Quiere decir para pasar de sólido a líquido. Esta es la cantidad de calor que yo necesito. Y a este calor le vamos a llamar calor de fusión o calor latente de fusión. Y en términos generales, para fundir una masa M de un material, vamos a decir que se requiere un calor dado por la siguiente expresión. Entonces, para fundir agua, ¿de qué va a depender? Va a depender del calor de fusión o calor latente y va a depender de la cantidad de masa que yo quiero fundir, ¿verdad? Porque no es lo mismo fundir un cubito de hielo a fundir un glaciar. Entonces va a depender de la masa, el calor que yo tengo que agregarle al sistema para poder fundirlo. Y este proceso es irreversible también. Entonces ocupo yo el mismo calor para el proceso reversible. Por ejemplo, para congelar agua líquida a 0 grados tenemos que quitar esta cantidad de calor. Vea, la misma cantidad de calor, pero yo debo de quitarle ese calor al sistema porque yo quiero congelar el sistema, ¿verdad? Entonces, en términos generales, tenemos que la transferencia de calor sería igual a Q más menos M por L, donde L puede ser calor de fusión, puede ser calor de vaporización, que ya lo vamos a ver enseguida. Ahora, el calor de fusión es diferente para distintos materiales y también varía con la presión, ¿verdad? Este calor de fusión que tenemos acá, por ejemplo, este es el calor de fusión únicamente para el agua, ¿verdad? Si tenemos otro material, pues este calor sería diferente. Y también va a depender de la presión, ¿verdad? Este calor de fusión es a una presión atmosférica. No estamos trabajando ahorita con presiones diferentes. Ahora, tenemos también el calor de vaporización, que es el calor necesario para vaporizar agua. Por ejemplo, si yo tengo cierta cantidad de agua, entonces yo le tengo que agregar 2.256 por 10 a la 6 joules entre Kelvin multiplicado por la masa para poder hacer toda esa agua líquida y convertirla en vapor. Es decir, necesitamos esta cantidad para convertir 1 kilogramo de agua líquida a 100 grados centígrados en 1 kilogramo de vapor, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo ocupo esta cantidad multiplicada por 1 kilogramo, que entonces me daría el calor necesario para pasar 1 kilogramo de agua líquida a 1 kilogramo de vapor. Entonces, este que tengo acá es para convertir de hielo a agua líquida y este de agua líquida
a vapor. Y este también es un proceso reversible, ¿verdad? Por ejemplo, acá tenemos una tabla donde acá yo tengo la sustancia, tengo el punto de fusión normal en Kelvin o en grados Celsius, tengo el calor de fusión y tengo el calor de vaporización. Entonces, esta tabla y la anterior que les mostré, mostré anteriormente van a ser tablas que vamos a ocupar para resolver ejercicios. Ahora, como les mencionaba anteriormente, una sustancia puede cambiar directamente de fase sólida a gaseosa, por ejemplo. Y a ese proceso le vamos a llamar sublimación. Y se dice que un sólido se sublima, ¿verdad? Por acá tenemos una gráfica que nos muestra cuáles son las fases por las que debe pasar el hielo hasta llegar al punto de ebullición. Por ejemplo, acá yo tengo comenzando una temperatura de menos 25 grados Celsius. Entonces yo tengo que primero el hielo se calienta. Si yo le doy cierto calor al hielo, el hielo se va a calentar hasta que llega a una temperatura de 0 grados Celsius. Ahora, una vez que el hielo llega a una temperatura de 0 grados Celsius, el hielo comienza a derretirse. Comienza a derretirse y después en este punto que tengo por acá, vamos a ver si agrando un poco esta gráfica. Ok. Entonces, como les decía, entonces tenemos hielo a 0 grados Celsius. Entonces, en este trayecto que está acá, es el cambio de fase. Se está convirtiendo hielo de 0 grados Celsius a agua a 0 grados Celsius. Luego, en esta pendiente que está por acá, es cuando el agua líquida se va calentando, ¿verdad? Se va calentando desde 0 grados Celsius hasta llegar a los 100 grados Celsius. Luego, en esta otra trayectoria que va por acá, el agua líquida se convierte a vapor. A los 100 grados Celsius, ¿verdad? Sabemos que el agua se va convirtiendo en vapor. Entonces todo el agua se va a convertir en vapor. Y después tenemos aquí el punto de ebullición donde el vapor se va a calentar, ¿verdad? Donde el vapor se sigue calentando. Entonces estas serían las fases por las cuales el agua pasa para convertirse de hielo hasta llegar a su punto de ebullición. Y esta también es una gráfica muy importante que la vamos a ver cuando realicemos algunos ejercicios. Entonces prácticamente esa sería la teoría detrás de esta sección y vamos a proceder a realizar un ejercicio introductorio nada más con el cálculo del calor. Por ejemplo, vamos a realizar el ejercicio 17.28. Ok, vamos a esperar que cargue. Perdón, es el ejercicio 17.27.
Entonces dice así: una tetera de aluminio de 1.50 kilogramos que contiene 1.80 kilogramos de agua se coloca sobre la estufa. Si no se transfiere calor al entorno, esto quiere decir que no se va a escapar calor al entorno, ¿verdad? Quiere decir que todo el calor que yo le dé de la estufa se va a transferir a la tetera de aluminio. ¿Cuánto calor debe agregarse para elevar la temperatura de 20 grados Celsius a 85 grados Celsius? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá, verdad? Tenemos, por ejemplo, la masa de la tetera de aluminio, que es 1.50 kilogramos. Tenemos la masa del agua, que es 1.80 kilogramos. Tenemos la temperatura inicial tanto del agua como de la tetera, que son 20 grados centígrados. Y tenemos también la temperatura final que tendrían que tener tanto la tetera como el agua. Ahora, para responder a esta pregunta, ¿cuánto calor debe agregarse? Yo voy a utilizar la ecuación 17.13, que tengo que el calor es igual a la masa por el calor específico por un cambio en la temperatura. Ahora, primero voy a calcular el calor necesario para aumentar de 20 a 85 grados Celsius. Entonces sería la masa del aluminio, que es 1.50 kilogramos, por el calor específico del aluminio. Ahora, este calor específico yo lo saqué de las tablas que les comentaba anteriormente, ¿verdad? Por acá tengo las tablas, vamos a ver. Y acá tengo el calor específico del aluminio. Calor específico del aluminio 910 joules entre kilogramos por Kelvin. Aquí lo tengo, 910 joules kilogramos Kelvin. Entonces yo tengo acá, ¿verdad? Para el aluminio tendría esto, tendría entonces un delta T que sería 85 grados Celsius menos 20 grados Celsius. Y esto me daría 8.87 por 10 a la 4 joules. Esta sería entonces la cantidad de calor que yo debo de agregarle a la tetera de aluminio para calentarla. Ahora voy a ver cuál es la cantidad de calor que yo debo de agregarle al agua para calentarla. Entonces, por ejemplo, tendría lo mismo, ¿verdad? El calor sería igual a la masa del agua, 1.80 kilogramos. El calor específico del agua, 4190. Y el delta T, ¿verdad? La temperatura final menos la temperatura inicial. Y esto me da un calor de 4.90 por 10 a las 5 joules. Ahora, una vez que tengo estos calores, el calor total que yo debo agregar para mantener tanto a la tetera como al agua a 85 grados Celsius, pues sería la suma de estos calores. Entonces sería que el calor total sería igual al calor del agua más el calor, el calor del aluminio más el calor del agua. 8.87 por 10 a la 4 joules más 4.90 por 10 a la 5 joules. Entonces, la cantidad de calor para mantener a la tetera de aluminio y el agua que está dentro de la tetera es de 5.79 por 10 a la 5 joules. Y bueno, esta sería la solución de este ejercicio. ¿Alguien tiene alguna duda hasta el momento? Lick, yo tengo una duda. Dígame.
donde dice ahí que es para el aluminio, donde están los 85.0 grados centígrados, ese menos de dónde lo sacan. Me perdí ahí. Este, ¿Sí? aquí. Ok, este es aquí de la fórmula, miren. Este delta T que está acá sería una temperatura final menos temperatura inicial. Entonces la temperatura final 85.0 grados Celsius menos 20.0 grados Celsius. Oh, ya entendí. Muchas gracias. Ok. Bueno, entonces con esto concluiríamos la clase del día de hoy. Solucionando este ejercicio, voy a ver si le subo unos dos ejercicios más en un video más tarde, debido a que pues el día de hoy ya no los alcanza el tiempo para realizar otro ejercicio. Ahora, este tema es un tema bastante bonito, la verdad. A mí me gusta bastante porque em, son situaciones que nosotros miramos a diario. Por ejemplo, en este capítulo vamos a ver cuánta energía, por ejemplo, se necesita para congelar cierta cantidad de agua o cuánta energía yo necesito para descongelarla. Y así sucesivamente. O por ejemplo, si yo tengo una taza de té caliente y le meto un cubito de hielo, al cuánto tiempo este té se me va a helar y así sucesivamente. Entonces es bien interesante este capítulo.